Este domingo 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante, un día que fue decretado por Naciones Unidas debido al proceso migratorio que viven centenares, millones de personas alrededor del mundo. Particularmente aquí el Reino Unido, el proceso migratorio es bien fuerte, es un país que nos atrae a muchos por facilidades laborales en algunos casos, por condiciones sociales de seguridad. Sin embargo, aquí en el Reino Unido, pues también hay elementos de los cuales se puede cuestionar, entre ellos la actitud hostil del gobierno frente al migrante. Y un poco para analizar lo que significa ser migrante, cómo enfrentarse a las vulnerabilidades de ser migrante, estamos invitando a conversar a Carlos Cruz. Él es coordinador del United Migrant Workers Education Program, o en español el programa de educación para los trabajadores migrantes del sindicato Unite. Bienvenido, Carlos, a Express News Noticias. Muchas gracias, María Victoria. Muchas gracias por tu invitación. Carlos, ¿qué significa ser migrante y qué significa ser migrante particularmente aquí en el Reino Unido? Bueno, ser migrante en el Reino Unido podría ser una condición que tiene diversas connotaciones y que también depende de cómo te vaya y que también es decir, hay muchos elementos para analizar dentro de ese proceso migratorio, sobre todo cuando uno ya está en el país de acogida, ¿no? Eh, pero ser migrante no es fácil, creo yo, cuando tú no eres una persona que se mueve voluntariamente, bien sea en el Reino Unido o en cualquier otra parte del mundo, sino que así has sido forzado de alguna manera, por las condiciones económicas y buscando un futuro mejor, buscando mejores posibilidades y condiciones de vida, o bien por desastres naturales, sabes cómo salen eh, olas completas de refugiados por por la inclemencia del clima y por las inclemencias de lo que se está dando en lo que se llama el calentamiento global ahora, que está en la primera agenda de muchos gobiernos, ¿no? Eh, es una condición muy difícil porque el emigrante es alguien que generalmente empieza de cero desde el momento en que pisa un país extraño, un país desconocido, y mucho más cuando no se habla el mismo idioma. Entonces, casi que se vuelve a nacer, porque se tiene que aprender tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a caminar, tienes que aprender las tradiciones, las culturas, las expresiones y especialmente las leyes, para no terminar mal, o terminar en una cárcel o terminar siendo eh, rechazado. De hecho, eh, las leyes migratorias que se dan y que se están revisando y que y que están cambiando permanentemente en estos países no son nada generosas con los inmigrantes. Sí. Son reglamentaciones muy fuertes y obviamente tienes que tener un mínimo conocimiento. Y es ahí cuando nosotros fallamos en muchos aspectos porque normalmente no tenemos la información adecuada y Sí, accesible para poder entender cómo tenemos que trabajar, qué tenemos que hacer en el sitio de trabajo, cómo nos podemos defender, cómo defendemos nuestros derechos. A veces pensamos que ni siquiera los tenemos. Y también las familias que tienen niños, por ejemplo, cómo usar el sistema educativo. sí, una de las cosas que pues genera mucho es esa sensación de vulnerabilidad, es la actitud del país receptor, ¿no? Que de todas formas se beneficia. Sin embargo, hace sentir a la gente que son intrusos, que vienen o a quitarles el trabajo a los locales o a abusar y tomar los servicios sociales que le corresponden a los locales. Eh,
¿Cómo desde tu punto de vista, trabajando con los migrantes desde hace bastante tiempo, cómo se manejan estas circunstancias? Eh, bueno, de hecho aquí hay sectores políticos, partidos políticos de la derecha y de la extrema derecha que tienen ese discurso y que lo manejan a diario, ¿no? Los inmigrantes prácticamente nos convertimos en los responsables de todo lo malo que pueda haber aquí, de las crisis económicas. Y bueno, hay, digamos, cifras, porque nosotros en la migración somos estadísticas, somos números, desafortunadamente, y así nos manejan. Entonces, digamos que para estos países y para el Reino Unido específicamente, y algunos sectores de la sociedad especialmente los partidos, como te decía, eh, señalan, ponen el dedo en los inmigrantes como el fenómeno que hay que rechazar, como le hacen creer a la sociedad que no necesitan a los inmigrantes y que los inmigrantes son responsables de todas las calamidades y de todas las crisis. Pero mira, por ejemplo, lo que acaba de pasar con el Brexit. Eso desmiente completamente. Las estadísticas también nos dicen lo contrario. Es decir, que no es cierto que los inmigrantes ordeñen la vaquita de los beneficios, ¿sí? Y dejen a los nacionales o a los nativos sin los beneficios, o que ocupen las casas, por ejemplo, el housing benefit. Y eso, um, porque ellos cuentan los números de las personas que llegan a diario, pero no cuentan las personas que se van. ¿Ves? Y las Claro, personas que se van son más de las que llegan. Generalmente, si tú ves en el NHS, el Servicio Nacional de Salud, el personal médico y el personal de enfermeros son más extranjeros que nativos, correcto. ¿no? Y es un sector de profesionales, ¿no? Y sin embargo, emigran, emigran porque aquí no hay las garantías laborales para ese sector y emigran hacia Australia, está comprobado, hacia Australia, hacia New Zealand, a Nueva Zelanda, a Estados Unidos y a Canadá, porque allí encuentran mejores condiciones laborales y profesionales. Entonces, esos puestos que los nativos dejan, los llena gente que viene de Asia y de África. Tú ves en el NHS y encuentras una gran cantidad de profesionales médicos y enfermeros o enfermeras que son de estos países. Sí, estamos conversando con Carlos Cruz. Él es el coordinador del programa de educación para los trabajadores migrantes del sindicato United. Carlos, un poco de tu experiencia. ¿Cuáles son las cosas que tiene que hacer el migrante para hacer valer sus derechos? ¿A dónde debe acudir? ¿Qué sugerencias le puedes hacer a tanta gente que sigue llegando en unas situaciones, en algunos casos, de mucha vulnerabilidad por el idioma, por razones económicas y vaya usted a saber por las razones también que lo hicieron emigrar, ¿no? Claro, son condiciones muy precarias a las que se enfrenta la mayoría de los inmigrantes que han debido salir por necesidad, ¿no? Y el primer problema que se encuentra es ese, la falta de información de los servicios y de los derechos que puede obtener, y para poder mantener la dignidad humana, ¿no? Eh, no se pierden, esos derechos no se pierden y no tienen por qué perderse en una democracia. Y eso es lo que suponemos que es, y que el Estado de Derecho aquí en el Reino Unido y que aquí hay una democracia. Entonces nosotros no tenemos por qué tener miedo de exigir esos derechos, tal como se los dan a cualquier otra persona nacido en el Reino Unido. Eh, Aquí hay diferentes organizaciones, hay múltiples organizaciones a las que se puede ir y pedir asesoría, solicitar información
lo primero que debes hacer, porque lo primero que uno tiene que hacer cuando llega aquí es buscar un trabajo. Y no vas a estar seguro en el trabajo. Cuando uno solicita un trabajo acá y se lo dan, pero no habla inglés, eres una persona muy vulnerable y generalmente estás en unas condiciones de trabajo muy precarias. Esa es la precariedad laboral en su máxima expresión. Y es cuando los empleadores abusan del inmigrante, porque no saben el idioma y porque les pueden pagar lo que ellos quieran y porque uno está atemorizado, etcétera, etcétera, y entonces piensa que reclamar sus derechos es malo, o que lo pueden deportar, o que lo pueden echar. No, nada. Eso no es cierto, pero nosotros creemos que es así. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar un sindicato de trabajadores que te pueda defender, porque desafortunadamente los puestos de trabajo o el puesto de trabajo no se defiende individualmente, de manera individual. Desafortunada o afortunadamente hay que hacerlo de manera colectiva para hacerlo valer, para hacerlos valer. Por eso los sindicatos se juntan para que la gente colectivamente haga sus propuestas laborales a los empleadores y exija lo que le corresponde. Eso no deben temer. La mayoría de la gente tiene miedo a sindicalizarse o a hacerse miembro de un sindicato. No tengan miedo, que es un derecho. Está un derecho consagrado aquí en las leyes laborales del Reino Unido. Muy importante. O sea, acudan a un sindicato. En la mayoría de los sindicatos se habla español y también se enseña el inglés, apoya ese sentido, ¿no? Y es parte del programa que desarrolla Unite, ¿no? Algunos sectores de la industria, hay sindicatos especializados en un sector o en dos. Y son pequeños, pero por ejemplo, Unite, que tiene 1.400.000 afiliados en el Reino Unido, es muy difícil porque maneja 27 sectores diferentes de la producción, de la industria económica. Entonces, a veces encuentras quien habla español y quien no, pero no hay, digamos, una estructura que diga, es que cada sector de la industria, en la limpieza o en el hospitality, o lo que son restaurantes y, y, y hoteles, tiene que haber un oficial que hable español. No está desafortunadamente estructurado de esa manera. Sí. Hay alguien que habla español y te puede ayudar. Por en el caso mío, en Unite, no tenía nada que ver digamos, con las peleas, con las disputas laborales en el sitio de trabajo. Pero la gente llegaba allí, como no había nadie quien hablara español, pues me tocaba a mí. Claro. Yo no voy a dejar a alguien que llega ahí a la recepción de Unite hablando español, no sabe inglés, y me piden a mí que le ayude. Yo no voy a decir que no. Obviamente que sí, siempre, siempre, pero no siempre ocurre, no siempre ocurre. Entonces, Entonces, además ahí hay del una apoyo diferencia. sindical, ¿qué más sugieres que la gente migrante haga? Hay una cosa que hay que hacer definitivamente para poder tener acceso a los sindicatos y poderse comunicar y tener sus servicios. Aprender inglés, aprender un inglés básico, por lo menos, que yo pueda, cuando tenga un problema laboral, tomar el teléfono y hacer una llamada y decirle a mi oficial o decirle al sindicato, mire, tengo este problema en mi sitio de trabajo, por favor, necesito su asesoría. Por lo menos eso, por lo menos eso. Entonces, por eso precisamente surge AMWEB, United Migrant Workers Education Project, o el programa de educación para los trabajadores inmigrantes de Unite. Por eso surge, por eso nace, para tratar de ayudar a las personas que no hablan inglés y hacer que ellos mismos puedan ir. No solamente hacer una llamada cuando tengan un problema laboral, sino que tengan también cualquier otra opción. Ir a un hospital o llamar al médico o o llenar una forma que hay que llenar para los beneficios, para el housing, para tantas cosas que hay que hacer, para ayudarle al hijo, en fin, o a la hija en la escuela, en fin.
para poder atender una reunión y entender algo, lo mínimo, Claro. lo básico. Entonces, eso es fundamental. Si nosotros no hacemos eso, estamos a merced de lo que quieran hacer con nosotros. Muy duro, muy, muy difícil entonces. Y bueno, si hay alguien que quiera formar parte de estos programas educativos o acercarse a lo que ustedes realizan, ¿a dónde debe acudir? Debería ir a Unite, ¿no? Pero también hay no solamente ese sindicato, hay muchos sindicatos de trabajadores, organizaciones de trabajadores. Eh, no es muy fácil entrar a Google y mirar los sindicatos de organizaciones de trabajadores en el Reino Unido, y especialmente las que acogen a los inmigrantes, ¿no? Que son los sindicatos de servicios, sindicatos que reúnen a los cleaners, a los limpiadores, que reúnen a las personas que trabajan en restaurantes y hoteles, que reúnen a los securities, que reúnen a la gente que trabaja en el sector agrario, los que recogen frutas, manzanas, los que van y arrancan las papas, etcétera. Todos esos sectores pueden estar agrupados en diferentes sindicatos, pero hay que afiliarse a ellos. Hay que afiliarse, que normalmente uno espera que le pase el problema, que le roben las vacaciones, que lo roben sin pagarle el sueldo, que lo despidan sin justa causa, y entonces ahí sí acude a un sindicato, pero ya no vale porque ya está fuera. Entonces Claro. hay que hacerlo con anticipación. No solamente los sindicatos, obviamente, hay otras organizaciones. El Citizen Advice Bureau es otra organización que le puede servir a los inmigrantes en cualquier situación, en cualquier situación. Eh, los sindicatos no están solamente para los problemas laborales, pero en el Citizen Advice pueden ayudarle para muchas otras cosas. Bien, Entonces, una reflexión muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta entrevista tan importante en nuestra emisión de Express News Noticias. no, muchas gracias a ti, muchas gracias por esta oportunidad de poder enviar un mensaje a la población migrante en Londres y en el Reino Unido, y pues esperamos que las cosas mejoren y que esta Navidad podamos estar unidos y en paz.